Vamos a hablar sobre las vías de señalización. Entonces entendemos que la vida celular depende de la comunicación y que ninguna célula funciona aislada. Entonces todas reciben señales y que las interpretan y generan respuestas que mantienen el equilibrio del tejido y del organismo. Este proceso ocurre a través de una serie de rutas llamadas vías de señalización celular, que permiten coordinar funciones tan diversas como el crecimiento, el metabolismo, la defensa inmune o la reparación de tejidos. En las cuales, entre las numerosas vías que existen, hay tres que vamos a estudiar hoy, que por su relevancia en enfermedades humanas, pues las vamos a estudiar, que sería la vía MPK, la vía PI3K-AKT y la vía TG-beta. Cada una cumple un papel diferente y todas estas participan simultáneamente en regular el crecimiento de la célula y también la división y la supervivencia y la muerte. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la MPK-ERK, que es la vía de crecimiento y la respuesta al estrés. Esta vía es una de las más antiguas evolutivamente y una de las más activas en las células animales. Su función principal es controlar la proliferación celular, pero también regula la diferenciación de tejidos, la respuesta a estímulos ambientales, la inflamación y la supervivencia en condiciones de estrés. Esta tiene su importancia en que sirve como un sistema de alerta rápida y que cuando algo ocurre afuera de la célula, esta vía es de las primeras en activarse para generar una respuesta interna coherente. Las características de esta vía es que esta vía opera mediante una cascada de fosforilación, lo que significa que cada proteína activa a la siguiente amplificando la señal de la fosforilación. Como etapas principales de esta cascada tenemos en primer lugar un factor de crecimiento como sería el EGF o el FGF, y este se une al receptor en la membrana y para generar una respuesta. En el segundo paso, ese receptor se activa y estimula la proteína RAS, que es un regulador molecular clave. Como tercer paso, este RAS activa al RAF, que es una quinasa importante en el cáncer. Y como paso 4 tenemos que el RAF activa al MEC. Y en el último paso, el MEC activa al ERK, que entra al núcleo y va a regular lo que sería la expresión de genes. Y pues cada paso va a multiplicar la señal inicial, lo que explica por qué esta vía está tan asociada al crecimiento celular. También vamos a hablar sobre la aplicación fisiológica de la vía MAPK. Esta está presente en casi todos los tejidos y participa en procesos como serían el desarrollo embrionario, que sería como la guía de la formación de órganos. También está presente en el crecimiento de fibroblastos y queratinocitos. También repara heridas y ayudando a activar genes de migración y proliferación. Esta también hace una formación de memoria y plasticidad sináptica en neuronas. También ayuda a adaptar al estrés oxidativo, al calor y a la radiación UV. Es especialmente importante en tejidos de alta renovación como la piel y la mucosa intestinal. Como última aclaración de esta vía, tenemos las alteraciones patológicas. Las alteraciones en la vía MAPK se asocian principalmente como procesos de crecimiento anormal, que entre ellas serían el cáncer, como mutaciones en el RAS o en el BRAF, y estas pueden activar la vía, va a estar permanentemente activa. Y esto va a permitir que las células se dividan sin control, haciendo que se cree un cáncer. Esto es común en un melanoma, que sería el cáncer del colon, tiroides y pulmón. También tenemos trastornos del desarrollo, que serían mutaciones hereditarias en la vía, y estas producen enfermedades llamadas rasopatías, que incluyen anomalías cardíacas, cutáneas y de crecimiento.
También tenemos respuestas inflamatorias excesivas, que la hiperactivación contribuye a procesos inflamatorios crónicos. Ahora vamos a hablar sobre la vía PI3K-AKT, que es la vía de supervivencia y metabolismo. Esta vía es una de las rutas más importantes para mantener viva a una célula. Y su función es evitar la apoptosis, es decir, detener la muerte celular programada. Cuando la célula necesita seguir funcionando, esta va a ayudar a regular el uso de energía, el metabolismo de la glucosa, la síntesis de proteínas y el crecimiento celular. A esto se le va a considerar la vía que le dice a la célula que siga viva, que crezca y que utilice su energía eficientemente, para así ayudar a las células. Como segundo paso tenemos las características de esta vía. La vía se activa cuando las hormonas como la insulina o el IGF-1 o factores de crecimiento se unen a sus receptores. Esta activación desencadena una serie molecular, que como primero tenemos que el receptor activa a PI3K, que es una enzima que modifica lípidos de la membrana. Como segundo paso, estas modificaciones permiten la activación del AKT, que es una quinasa central. Como último paso, tenemos que el AKT fosforila múltiples proteínas que van a ayudar a inhibir la apoptosis, aumentar el transporte de glucosa, a estimular la síntesis de proteínas y a favorecer el crecimiento de la célula. Esa es una vía que va a ser altamente regulada porque influye directamente en la supervivencia de la célula. Como tercer paso vamos a hablar sobre la aplicación fisiológica. La vía PI3K-AKT participa en funciones esenciales, como por ejemplo la acción de la insulina, que esta va a permitir que la glucosa entre al músculo y al tejido adiposo. También va a ayudar al crecimiento muscular, que ese va a ayudar a estimular la síntesis de proteínas y es esencial en la hipertrofia. También va a ayudar al desarrollo del sistema nervioso, lo que va a ayudar a favorecer la supervivencia de las neuronas. También tenemos que nos va a ayudar en el metabolismo energético, lo que nos va a ayudar a regular el almacenamiento y el uso de energía. También sin esta vía no podríamos manejar adecuadamente la glucosa ni mantener la integridad de múltiples tejidos. Y como último vamos a hablar sobre las alteraciones patológicas de esta vía, lo que incluye, entre las más importantes, sería la resistencia a la insulina, que cuando la vía no responde adecuadamente a la insulina, entonces tenemos que la glucosa no entra a las células, tampoco aumenta esta va a aumentar la glucemia y también se contribuye al desarrollo de diabetes tipo 2. También tenemos el cáncer, que es una activación excesiva de AKT, lo que va a impedir la apoptosis, permitiendo que células dañadas sobrevivan y se dividan sin control. También vamos a tener lo que serían las enfermedades neurodegenerativas, que es una señalización insuficiente que nos puede favorecer la muerte neuronal. Ahora sí, por último, vamos a hablar sobre la vía TGF-beta, la vía del freno y la regulación tisular. Para empezar, vamos a hablar sobre que esta vía va a promover el crecimiento y la supervivencia. La vía TGF-beta actúa como un freno, lo que nos va a ayudar a inhibir el crecimiento celular. Nos va a modular la respuesta inmune y coordinar la reparación de tejidos. También tiene un papel dual, o sea que nos va a proteger contra el cáncer, pero también puede favorecer en etapas tardías al cáncer. Como segundo paso vamos a hablar sobre las características de esta vía, que la vía TGF-beta se une a sus receptores. Estos van a activar a proteínas llamadas SMAD, que viajan al núcleo para modificar la expresión de genes. Esta vía regula genes relacionados como la detención del ciclo celular,
la síntesis de matriz extracelular, la supresión de inflación y la diferenciación celular. Y esta es una vía más lenta. ¿Por qué? Porque depende de cambios en la expresión genética, pero sus efectos son profundos y duraderos. Vamos a hablar ahora sobre la aplicación fisiológica de esta vía. Entre sus funciones normales van a destacar lo que sería evitar el crecimiento excesivo de células epiteliales, también va a controlar la inflamación, evitando el daño pues, a nuestros tejidos, van a coordinar la cicatrización y van a reparar lesiones. También van a mantener a la homeostasis de órganos como sería el pulmón, el hígado, el riñón. Entonces, sin esta vía los tejidos carecerían sin control y existiría una inflamación crónica. Por último, vamos a tener las alteraciones y patologías. Entonces, empezamos con la fibrosis, que sería una activación excesiva que produce acumulación de colágeno y matriz extracelular, generando fibrosis pulmonar, hepática o renal. También vamos a tener el cáncer, que en etapas iniciales va a inhibir el crecimiento celular y en etapas avanzadas nos van a promover invasión y metástasis. Este comportamiento va a ser dual también y va a convertir al TGF-beta en una de las vías más desafiantes en la oncología. Como conclusión de todas estas vías vamos a mirar que las vías de señalización celular como la MAPK-ERK, la PI3K-AKT y la TGF-beta son esenciales para el funcionamiento normal del cuerpo humano, ya que van a permitir que las células respondan de manera adecuada a las señales de su entorno. Y estas, a través de sus rutas, van a regular procesos fundamentales como el crecimiento, la proliferación, la diferenciación, la supervivencia celular, el metabolismo y la reparación de tejidos. La vía MAPK-ERK se va a encargar principalmente de estimular la proliferación y el crecimiento celular en respuestas a factores de crecimiento, siendo clave el desarrollo y la regeneración de los tejidos. Por otro lado, la vía PI3K-AKT va a cumplir un papel central en la supervivencia celular y el metabolismo energético, especialmente en la respuesta a la insulina y en el aprovechamiento de la glucosa, como lo hablamos anteriormente. Y por último, la vía TGF-beta va a actuar como un mecanismo regulador que limita el crecimiento celular excesivo y mantiene el equilibrio tisular, además de participar en la regulación del sistema inmune. Entonces, el equilibrio entre estas tres vías es fundamental para mantener la homeostasis celular. Cuando este balance se pierde debido a alteraciones moleculares, pueden desarrollar enfermedades como el cáncer, la diabetes tipo 2 o los procesos fibróticos. Por esta razón, comprender estas vías de señalización no solo es importante desde el punto de vista académico, sino también clínico, ya que explica el origen de muchas patologías y sustenta el desarrollo de tratamientos dirigidos.